Vamos a tener una palabra de oración para entonces comenzar con el estudio de esta noche. Querido Padre que está en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta hermosa oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por esta semana que nos has permitido estudiar tu palabra para entender que necesitamos una preparación para encontrarnos contigo. Te queremos pedir, Señor, que mediante tu Espíritu Santo tú puedas poner estos principios en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, y puedas darnos la determinación de obedecer tu palabra en todo lo que tú nos estás pidiendo. Te quiero pedir, Señor, una bendición por cada persona que está aquí presente, aquellos que vienen de camino. Tráelos con bien, Señor, para que también puedan gozarse con nosotros en el estudio de tu palabra. Te quiero pedir personalmente, Señor, que tú toques mis labios y mi mente, que no permitas que nada que no sea aprobado por el cielo salga por mis labios, Señor, y que todo lo que aquí se diga y se haga tenga el sello de aprobación del cielo. Bendícenos con tu presencia, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de anoche, estuvimos hablando acerca de... ¿Quién recuerda el título del tema de anoche? Escrito, ¿qué? En piedra. Estábamos hablando acerca de algo que Dios escribió con su propia mano. Con el dedo de Dios se escribió. ¿Y qué fue lo que se escribió en piedra? Los 10 mandamientos. Hablamos que esos 10 mandamientos no fueron cambiados por Jesucristo. El hecho de que Dios los escribió en piedra nos hace pensar que son eternos. Amén. ¿Cuántos creen que son eternos? Anoche estuvimos experimentando a través de la palabra de Dios cómo hay una conexión directa entre la ley de Dios, que también se le puede llamar precepto, pacto o mandamiento, la ley de Dios con el carácter de Dios. Y si Dios es un Dios eterno, ¿la ley es qué? Si Dios es un Dios de amor, ¿la ley es qué? Si Dios es un Dios puro, ¿la ley es qué? Y así vimos varias características de Dios y nos dimos cuenta que la ley tenía también esas mismas características, porque la ley es un reflejo del carácter divino, alabado sea el nombre de Dios. Y mencionamos que el pecado, en contraste, es precisamente violar esos mandamientos. ¿Cuántos mandamientos debemos cumplir? Si son 10, con que cumplamos 9 ya tenemos un 90% y eso es A. ¿Amén? ¿No? ¿Cuántos tenemos que cumplir? Los 10. Si cumplo los 10, ¿qué nota tengo? Si cumplo 9, ¿qué nota tengo? Por lo tanto, como la palabra de Dios nos dice, si falto en uno, me hago culpable de todos. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente. ¿Podemos nosotros los seres humanos someternos a la ley de Dios? Leímos ayer que nosotros, si vivimos en la carne, no podemos someternos y sujetarnos a la ley de Dios. No es que simplemente no queramos, es que no podemos. Pero la única manera en que el ser humano puede someterse a la ley de Dios es con el poder de ¿quién? Alabado sea el nombre de Dios. Y dijimos que miren lo hermoso de todo esto, cómo todo esto tiene una conexión. Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de ¿quién? ¿Teníamos el carácter de Dios, sí o no? El pecado borró ese carácter. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Lo graba de nuevo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos queremos tener el carácter de Dios? Mencionamos que debemos guardar todos los mandamientos. Y anoche los leímos todos, los estudiamos tal como se encuentran en la palabra de Dios en el libro de Éxodo y también la repetición en el libro de Deuteronomio. Ahora, mencionamos que el mismo Jesucristo dijo que aquel que guarde mandamientos que son de hombre, no son de Dios, ¿están honrando a Dios, sí o no? En vano lo honran porque estamos guardando mandamientos ¿de quién? De hombres. Quiere decir que solamente los mandamientos que Dios espera que tú y yo guardemos son los mandamientos que están escritos ¿dónde? En la palabra de Dios, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, teniendo eso en mente, recordando los 10 mandamientos que leímos, hay uno que yo no expliqué y no entré en detalles. Y mencioné que hoy íbamos a hablar acerca de ese mandamiento y es específicamente del 4º mandamiento. El mandamiento que habla acerca del sábado o del día de reposo.
Vamos a comenzar de la misma manera que comenzamos los 10 mandamientos. Cuando empezamos a estudiar los 10 mandamientos, la primera pregunta que nos hicimos, recordamos que lo estamos haciendo a manera de preguntas para que la palabra de Dios nos conteste. La primera pregunta que nos hicimos ayer fue: ¿quién escribió los 10 mandamientos y cómo lo hizo? Hoy vamos a preguntar lo mismo con relación del sábado. La primera pregunta es: ¿quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Esto es importante que lo entendamos, familia, porque un concepto que existe en el mundo hoy, sobre todo en el mundo cristiano, es que el sábado lo hizo Dios para el pueblo judío. ¿Han escuchado eso? Incluso personas mencionan que eso se dio en el Sinaí. Vamos a ver si allí fue donde se creó el sábado o la institución del sábado. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. ¿En qué momento está ocurriendo esto? ¿En el momento de qué? Pregunta, ¿había entrado el pecado ya, sí o no? No, pero miren lo que la palabra de Dios dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y escuchen esto: y bendijo Dios el día ¿qué? Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿En qué momento Dios instituyó o santificó el séptimo día? ¿Fue en el Sinaí? ¿Fue cuándo? En la misma creación. Esto es importante que lo entendamos, familia, porque antes de que entrara el pecado a la raza humana, mucho antes de que empezara el pecado en la raza humana, ya Dios había establecido algo en el Edén. Y esto tiene un significado muy grande. Hay dos cosas que se instituyeron en el Edén antes del pecado. ¿Quién me dice una? El matrimonio. ¿El matrimonio es santo, sí o no? ¿Es sagrado? ¿Es instituido por Dios? Pues debe ser como Dios lo dice. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Por lo tanto, si creemos que el matrimonio es santo, es sagrado y es instituido por Dios porque fue antes del pecado y debe defenderse y protegerse como Dios lo instituyó, entonces lo otro que Dios instituyó también allí en el Edén, antes del pecado, debe defenderse de la misma forma y debe también tener la misma santidad. ¿Qué fue lo otro que se instituyó en el Edén antes del pecado? El día de reposo. Pregunta: ¿qué dos cosas o qué tres cosas hizo Dios con relación a ese día? Número uno, lo bendijo. ¿Qué es bendecir algo? Cuando una persona le da una bendición a algo, ¿qué es bendecirlo? Darle una aprobación. Amén. Es darle una aprobación a eso, es verlo de una manera especial, diferente, es algo que es especial para Dios. ¿Cuántos creemos eso? No solamente lo bendijo, sino que también lo santificó. Y aquí estamos entrando en cosas bien profundas. ¿Qué es santificar algo? A mí me gusta porque la primera palabra que viene a nuestra mente es que apartarlo. Pero no es apartarlo simplemente, sino apartarlo con un propósito ¿qué? Sagrado. Recordemos esto, familia, porque esto es importante para entender cómo debemos tú y yo guardar el sábado. No es simplemente apartarlo, sino apartarlo con un propósito ¿qué? Sagrado. Alabado sea el nombre de Dios. Y también dice que Él reposó de toda su obra. Significa que Dios se cansó. Nosotros debemos entender esto, familia. Aunque reposo se ha entendido como descanso, reposo no necesariamente significa descanso. ¿Estamos claros con eso? ¿Qué significa reposar? Cesar, detenerse, parar lo que estás haciendo para disfrutar ese día. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Dios se detuvo de su obra de creación y ese día lo santificó
y lo bendijo. Gloria a Dios por eso. Y lo hizo antes que se introdujera el pecado. Así que la contestación a la pregunta, ¿quién instituyó el sábado? ¿Quién lo instituyó? ¿Cuándo lo instituyó? En la creación en el Edén. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el día de reposo según la ley de Dios? Repasamos el cuarto mandamiento que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Miren qué interesante. Acuérdate del sábado para santificarlo. Yo necesito hacer una pausa aquí. Me llama la atención que la primera palabra que dice el mandamiento es acuérdate. ¿Por qué ustedes creen que Dios añadió la palabra acuérdate? ¿Era importante? ¿Por qué? Número uno, no es algo que Dios sacó de la manga en ese momento, es algo que ya se había mencionado. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Es algo que ya Dios había establecido. Y de hecho vamos a ver ahorita más profundamente cuán importante estaba eso en el corazón de Dios y debía estar también en el corazón del hombre. Dios ya lo había instituido, ya lo había establecido. Por lo tanto, cuando Él le dice acuérdate, es porque debías recordarlo. Ahora, hay un elemento también aquí bien interesante con relación a los otros 9 mandamientos comparado con el cuarto mandamiento. Los otros 9 mandamientos, los primeros 3, tienen que ver mucho con la adoración a Dios. Y de una forma u otra, en el pueblo cristiano no hay absolutamente ningún problema con los primeros 3 mandamientos. Porque nadie se atrevería a discutir la veracidad de esos mandamientos. Por ejemplo, ¿puede algún cristiano decir que Dios no tiene problema con que hayan otros dioses delante de Él? Todo cristiano va a estar seguro de que Dios es un Dios celoso y no acepta dioses paganos o dioses ajenos fuera de Él. ¿Estamos de acuerdo con eso? Aunque hay algunos cristianos que entienden que no hay ningún problema con las imágenes y la adoración a imágenes, Dios instituyó en los 10 mandamientos bíblicos de que no se debía adorar ninguna imagen. Ni de lo que estaba en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún otro lugar. No podías adorarla, no podías venerarla, no podías tener oraciones a ella, porque solamente a Dios se le debe ¿a qué? Adorar. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Y la mayoría de las iglesias cristianas no tienen absolutamente ningún problema con ese versículo, con ese mandamiento. Cuando hablamos acerca de tomar el nombre de Dios en vano, cuando entendemos lo que significa eso, ningún cristiano tampoco tiene problema con ese. Ahora, cuando nos vamos a la parte moral, a los otros 6 mandamientos, todo el mundo está de acuerdo en que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Se deben respetar y se deben honrar. Todo el mundo está de acuerdo en que no se debe matar. Todo el mundo está de acuerdo en que no se debe cometer adulterio y que cometer adulterio es malo. ¿Amén? Me preocupa. ¿Cometer adulterio es malo? Ok, está en contra de la ley de Dios, amén. Y que levantar falso testimonio, que robar, que apoderarse de lo que no es suyo, que codiciar, todas esas cosas, nadie tiene ningún problema. Y moralmente uno sabe que esas cosas son erróneas. Sin embargo, con relación al día de reposo o al día de adoración, muchas personas dicen, pero es que no hay nada malo con eso. ¿Qué hay de malo con eso? Tú no estás violando nada moral contra un ser humano y aparentemente no estás ofendiendo a Dios simplemente por guardar ya sea el sábado o el domingo o el jueves o el viernes o el que sea. Porque lo importante, como muchas personas yo he escuchado decir, lo importante es guardar uno para el Señor. Vamos a ver si eso es cierto. Acuérdate, porque aunque tú pienses que quizás no estás haciendo nada malo, debes recordar que yo te estoy diciendo que es el 7º día. Amén. Acuérdate y siempre menciono esto, el mandamiento no es a guardar el sábado, el mandamiento es a que te acuerdes de que lo debes guardar. Amén. Porque ya eso estaba establecido. Acuérdate del sábado, ¿para qué? Para santificarlo. ¿Y qué dijimos que era santificar? Apartar, ¿para qué?
¿Debemos tener en cuenta lo que hacemos en esas 24 horas, sí o no? ¿Es un día diferente, sí o no? ¿Es un día especial, sí o no? ¿Debemos apartar ese día, sí o no? ¿Para qué? Esas 24 horas no nos pertenecen a nosotros, familia. Esas 24 horas le pertenecen ¿a quién? A Dios. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para ti y tu familia. Amén. ¿Reposo para quién? Por lo tanto, debemos entender que cuando yo me detengo de mis obras es para dedicar mi día ¿a quién? A Jehová. Yo no cojo ese día para descansar del trabajo de la semana. ¿Me estoy dejando entender? Ese es el día que separamos, que reposamos para dedicárselo a Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Porque a veces pensamos que no, ese es mi día, ese es el día para que Dios quiere que yo esté tranquilo y descanse y repose. No es para eso. Es para que puedas tener una comunión con Dios sin que nada de este mundo te interrumpa esa comunión. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Debiéramos vivir las 7 días de la semana como si fueran sábado. Sería perfecto. Pero lo ideal, y doy gloria a Dios porque Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Y familia, si no fuera por eso, wow, uno se desgastaría completamente físicamente buscando las cosas ¿de qué? De uno. Por uno mismo uno no separaría esas 24 horas. Pero gloria a Dios porque Dios las separó y las bendijo. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está ¿dónde? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo ¿qué día? El sábado y lo santificó. Estoy recalcando en esto varias veces y vamos a ver ya mismo por qué. Así que ya sabemos cuál es el sábado conforme a la ley de Dios. ¿Qué significado tiene para Dios el sábado? ¿Hay alguna razón por la cual Él ha instituido ese día? ¿Qué significado tiene para Él? Número 1, debemos entender que el sábado es una señal ¿de qué? De la creación. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11, porque en 6 días hizo ¿quién? Hizo Jehová los cielos, la tierra, ¿qué más hizo? El mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Este día es un día para que nosotros recordemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Alabado sea el nombre de Dios. Tú y yo somos creación de Dios. Y es un día para proclamar que nuestro Creador todavía continúa con sus criaturas. Alabado sea el nombre de Dios. Que tenemos un Dios que nos creó a imagen y semejanza de Él. Tenemos esa bendición. Ahora, no solamente es señal de creación, y todos estamos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que también es señal de redención y santificación. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 y 20. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre ellos, entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que ¿qué? ¿Quién santifica tu vida? Jehová. El sábado está puesto como una señal de santificación. Gloria a Dios por eso. Él nos santificó, Él nos redimió, Él nos ha hecho su pueblo. Familia, este día es para que nosotros nos gocemos en Él y en sus cosas. Sigue diciendo, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es hermoso saber que Dios ha dejado una señal de identidad para su pueblo. ¿Es para los judíos o los israelitas? Vamos a ver eso ya mismito. Pero es interesante ver que Jehová ha sacado un tiempo en el cual marca una identificación de Él con su pueblo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? No solamente es señal de redención, ahora también es señal de obediencia. Cuando los israelitas salen de Egipto, esta es una de mis historias favoritas. Cuando los israelitas salen de Egipto, salen a un desierto.
un lugar totalmente inhóspito. Y una de las cosas que quizás había en la mente de ellos es, ¿y qué vamos a encontrar para comer en el desierto? ¿Y cómo nos vamos a alimentar? Y Dios les envió a ellos, ¿qué? Maná. ¿Saben lo que significa maná? Literalmente lo que significa maná es, ¿qué es esto? Literalmente eso es lo que significa. ¿Qué es esto? Porque ellos se levantaron un día en la mañana y vieron el campo lleno, con unas hojuelas ahí, y estaba todo, y ellos decían, ¿y qué es esto? Y le llamaron maná. ¿Qué era el maná? Era el pan que Dios estaba proveyéndoles a ellos diariamente. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Ahora, había una regla bien interesante con el maná. La palabra de Dios dice en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 4 y 5. Jehová dijo a Moisés, mira, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de ¿cuánto tiempo? Este era el detalle. Todos los días iba a llover maná, y todos los días el pueblo tenía que salir a coger la porción de ¿cuántos días? De un solo día. ¿Saben lo que ocurría con ese maná que yo cogía si cogía para 2 y 3 días? Se dañaba, cogía gusanos, apestaba. Y tenías que botarlo y esperar hasta el otro día para entonces coger. Porque esto es un asunto ¿qué? Diario. Quiero hacer una pausa aquí, familia. ¿Cada cuánto tiempo tú y yo comemos? Por lo menos diariamente nos alimentamos. Amén. A menos que voluntariamente entremos en un ayuno, pero eventualmente vamos a ¿qué? Vamos a comer. Familia, nosotros debemos tener el mismo deseo de alimentarnos del pan del cielo como el deseo y la necesidad que tenemos de alimentarnos del pan material. A veces alimentamos más lo carnal que lo espiritual. Y matamos de hambre lo espiritual, teniendo el alimento que el cielo nos ha dado, por estar alimentándonos de cosas de este mundo. Ahora, ¿cada cuánto tiempo debían salir a comer su pan? ¿A coger su pan? Diariamente. ¿Para cuántos días? Para un día. Familia, yo quiero que entiendas esto. Diariamente tú y yo debemos alimentarnos del pan que viene del cielo. ¿Cuántos decimos amén? Diariamente debemos salir en la mañana a alimentarnos del pan del cielo. Y lo que yo me alimente hoy es ¿para cuándo? Para hoy. Yo no puedo conformarme con alimentarme hoy y pretender que esto me vaya a alimentar por ¿cuánto tiempo? Por una semana. A veces nosotros comemos, y me estoy incluyendo, a veces nosotros comemos cuando venimos una vez a la semana a la iglesia y pretendemos estar firmes y sólidos espiritualmente cuando no nos hemos alimentado en toda la semana. Diariamente debían salir a recoger la porción del pan. Ahora miren lo que dice Dios. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción del pan de un día para que yo lo pruebe si anda en ¿qué? En mi ley o no. Miren qué curioso, familia. ¿Esto fue antes o después que Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Dios? Antes. Y Dios está diciendo, yo quiero ver si andan en mi ley. Entonces, ¿cómo es posible? Porque ya Dios había establecido la ley. El que lo haya escrito en piedra no significa que lo estableció en ese momento. ¿Estamos claros? Él estaba probando al pueblo a ver si eran obedientes. ¿Saben por qué? Porque miren lo interesante. Pero el 6º día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. En otras palabras, el pan que yo recojo hoy me sirve solamente para hoy. Pero el viernes tú tenías que coger pan para 2 días porque el sábado no era día para salir a buscar el pan. ¿Creen ustedes que para Dios era importante el sábado, sí o no? ¿Creen ustedes que era importante para Dios eso, sí o no? Tan importante que el pan que Él les derramaba era un pan especial que les iba a durar 2 días.
El pueblo obedeció. Amén. Versículos 27 al 30 dice: y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. El séptimo día fue una señal de obediencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? El pueblo demuestra su obediencia a Dios a través de hacer lo que Dios dice, no solamente en el cuarto mandamiento, sino en todos los mandamientos, pero específicamente entonces en el cuarto, porque es diferente a los demás. Los otros pueblos piensan que no hay nada malo en él. Pero cuando Dios te declara por su palabra lo especial que es ese día, entonces tú y yo debemos ¿qué? Obedecer. Seguir lo que Dios nos dice. Próxima pregunta: ¿para beneficio de quién se hizo el sábado? La palabra de Dios dice en el libro de Marcos capítulo 2 versículo 27, fue nuestra lectura bíblica. También les dijo: el sábado fue hecho ¿por quién? Por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. ¿Qué significa esto? Familia, el beneficio de este día lo tenemos tú y yo. No solamente tenemos un día especial para tener una comunión con Dios, sino que físicamente, familia, se ve la diferencia. Yo cuando comencé en la iglesia, les confieso esto, cuando yo comencé en la iglesia, para mí el viernes por la tarde era una lucha. Porque ahora viene el sábado, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, voy a estar limitado. Y eso es por la manera negativa de ver el sábado. Pero cuando yo lo veía como un día en el cual voy a poder disfrutar de unas cosas que el mundo no me permite disfrutar en la semana por todas las cosas que tengo que hacer, y ese día yo puedo dedicarlo únicamente para mi relación con mi Señor, entonces yo lo empecé a ver diferente. Y créanme, el viernes por la tarde yo estoy dándole gloria a Dios. Cada vez que yo salgo por esa puerta de la imprenta el viernes por la tarde, yo digo: gracias, Señor. Porque desde que salgo por la puerta ya yo comienzo a disfrutar el estar libre de las cosas de este mundo, el estar libre de las obligaciones y el poder mantener mi mente en conexión con mi Salvador. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Es beneficio personal. Estaba leyendo o escuchando una predicación. ¿Cuántos han escuchado C.D. Brooks? El predicador C.D. Brooks, el pastor C.D. Brooks, es un pastor, ya él falleció. Hay un sermón que les recomiendo a todo el mundo que lo busque. Se llama I Want My Church Back. En español, yo quiero de vuelta a mi iglesia. Es un sermón que es uno de los sermones clásicos del pastor C.D. Brooks. Si a alguien le interesa leerlo en español, yo lo traduje en español y se lo puedo hacer llegar, ya sea por correo electrónico o algo así, lo puede leer. Pero en ese mensaje él habla acerca de una reunión que tuvo con su clase graduanda de yo no sé cuántos años después. Y lo invitan para que él tenga la oración de la reunión de su clase graduanda. Él dijo que iba a llegar tarde porque era un sábado, que le iba a llegar tarde después de la puesta del sol, y no había ningún problema. Le dijeron que estaba bien, que lo iban a estar esperando. Y cuando él llega, él dice que él se sienta en esa mesa y él miraba para un lado y él miraba para el otro, y él veía a sus compañeros de clase graduanda, de escuela superior, y él decía: ellos se ven como si tuvieran 20 años o 30 años más que yo, y yo me veo hasta más joven. Cuando se pone a evaluar, él dice: pues claro, cada sábado que yo guardo con el Señor me rejuvenece. Ellos tienen años que yo tengo años reposando en el Señor que ellos no han reposado y no han descansado. Físicamente se tienen que ver ¿qué? Más demacrados que yo. Así que aún en lo físico, tú y yo podemos tener bendición de guardar ese sábado. ¿Cuántos le damos gloria a Dios por eso? Si lo guardamos como debe ser, como el Señor quiere, el beneficio es para ti y para mí. Familia, Dios lo ha hecho para ti y para mí. Él no lo hizo para que nosotros nos esclavicemos. Déjeme decirle, porque los dos lados son ¿qué? Son negativos. Los judíos llegaron al error
de esclavizarse del sábado. Ellos eran esclavos del sábado. Ellos medían hasta los pasos que daban. Y Jesús, gloria a Dios, porque Jesús vino a la tierra no solamente a enseñarnos a vivir en esta tierra, sino también a enseñarnos a guardar ¿qué? El sábado. Si alguien sabe cómo guardar el día de reposo, ¿es quién? ¿Por qué? Porque Él dice en Marcos capítulo 2, versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún de ¿qué? ¿Quién es el dueño de ese día? El beneficio es para ti y para mí, pero el dueño de ese día sigue siendo ¿quién? Dios. Ese día no me pertenece, no es para mí, eso le pertenece a Jesús. Ahora, pregunta, ¿cuándo comienza y termina el sábado? La palabra de Dios nos dice en el libro de Levítico capítulo 23, versículos 32, día de reposo será para vosotros, de tarde a tarde guardaréis vuestro ¿qué? El orden natural de los días era de puesta de sol a ¿qué? A puesta de sol. El reloj no existía para el tiempo de la creación. Y cuando uno lee el libro de Génesis se da cuenta de que la primera parte del día es ¿cuál? ¿La noche o el día? La primera tarde de cada día es la noche. Cuando usted lee el libro de Génesis y el orden de la creación, la palabra de Dios dice que era la tarde y la mañana un día. Así que desde que se pone el sol hasta que se pone el sol de nuevo, eso cubre ¿qué? Unas 24 horas. Esas fueron las horas que Dios ¿qué? Santificó y bendijo. ¿Por qué traigo esto? Lo vamos a ver ya mismito. ¿Qué día guardó Jesús? Esto es lo importante que debemos. ¿Cuántos queremos vivir como Jesús? ¿Cuántos queremos ver a Jesús como nuestro ejemplo? ¿Cuántos creen que Jesús es su Salvador? ¿Y cuántos creen que es su ejemplo también? Si es mi ejemplo, ¿qué significa? Que yo debo vivir como ¿quién? Como Él. Entonces lo que tengo que preguntarme es, ¿qué día guardó Jesús? La palabra de Dios dice en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado y el séptimo día entró a la sinagoga conforme a su ¿qué? Era la costumbre de Jesús ir a la iglesia el sábado, ¿sí o no? Y se levantó a leer, dice Lucas capítulo 6 versículo 6, aconteció también en otro sábado que él entró a la sinagoga y enseñaba. Lucas capítulo 6 versículo 6. También Marcos capítulo 1 versículo 21 dice, entraron a Capernaum y el sábado entró Jesús a la sinagoga y comenzó a enseñar. ¿Qué día guardaba Jesús? ¿Qué día Jesús iba a la sinagoga? Teniendo esto en cuenta, recordemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe ¿qué? Andar como él anduvo. ¿Qué significa andar como él anduvo? Hacer lo que él hacía, amén. Vivir como él vivía, tenerlo como ejemplo y modelo para yo hacer lo que él hacía como él lo hacía. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? ¿Cuántos queremos que eso sea una realidad en nuestra vida? Pero tú me puedes decir, y me han dicho, sí Ramón, pero es que Jesús era judío. Obviamente él iba a guardar el sábado porque él era judío. Ahora, cuando él murió, clavó la ley en la cruz y se acabó, ya no hay que guardar el sábado. Tengo que decir esto, familia. Cuando un cristiano me dice eso a mí, yo le digo, entonces la ley se clavó en la cruz y ya no hay que guardar la ley. No, muy bien, pues entonces yo puedo tener dioses ajenos. No, porque Dios no acepta que tengas dioses ajenos. Pues entonces yo puedo tomar el nombre de Dios en vano. No, porque Dios no dará por inocente al que haga eso. Pues entonces yo puedo tener imágenes y adorar las imágenes. No, tampoco. ¿Puedo matar? No. ¿Puedo deshonrar a mis padres? No. ¿Puedo robar? ¿Puedo mentir? ¿Puedo adulterar? No. No debo hacer ninguna de esas cosas, pero el sábado puedo cambiarlo y puedo eliminarlo. Entonces lo que tú me estás diciendo no es que Dios clavó la ley en la cruz, Él clavó el cuarto mandamiento. Eso es lo que tú me estás diciendo. Teniendo esa lógica, entonces los discípulos después de Jesús no guardarían el sábado. Incluso las personas que seguían a Jesús no debían guardar el sábado porque la ley la clavó Él ¿dónde? En la cruz. ¿Qué me dice la palabra de Dios con relación a qué día guardaban los que seguían a Jesús?
Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56. Era día de preparación y estaba por comenzar el sábado. Esto fue cuando Jesús murió. Las mujeres que lo acompañaron, que lo habían acompañado desde Galilea, le siguieron y vieron el sepulcro como fue... y vieron el sepulcro y cómo fue su cuerpo, cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme a qué. Miren, familia, ¿ustedes creen que estas mujeres amaban a Jesús? ¿Ustedes creen que lo tenían en alta estima? Y sin embargo, decidieron obedecer a Dios y guardar el sábado, que violentar el sábado para quedarse allí con Jesús y hacer lo que ellos querían, lo que ellas querían hacer. Por lo tanto, ya nos dimos cuenta de que ellas tenían en cuenta que debían guardar el sábado. Ahora, ¿qué me dicen de los apóstoles? Luego que Jesús murió. Hechos capítulo 13, versículo 14. Y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía y entraron en la sinagoga ¿qué? Y se sentaron. ¿Qué día ellos entraron a la sinagoga? Sábado. ¿Esto fue después de la muerte de Jesús, sí o no? No solamente eso. Hechos capítulo 16, versículo 13 dice: y un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido allí. ¿Qué día se reunían para adorar a Dios y hablar de la palabra de Dios? Sábado. No solamente eso. Hechos capítulo 17, versículos 1 y 2. Pasando por Anfípolis, tengo que leerlo de aquí que es más grande. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Yo necesito hablar algo aquí. Esto es interesante porque Pablo estaba compartiendo la palabra de Dios con quienes, con unos ¿qué? Gentiles. ¿Cuántos habían escuchado esa palabra? ¿Qué significan gentiles? Pablo, y para la mentalidad del judío existían 2 tipos de personas: los judíos y los gentiles. Todo el que no era judío era ¿qué? Gentil. Y por lo tanto estaban fuera del pueblo de Dios. Aquí me está diciendo que Pablo fue a Tesalónica, Anfípolis y Apolonia para compartir con ellos la palabra, y como acostumbraba fue a ellos ¿por cuánto tiempo? Por 3 sábados a discutir la palabra. Pregunta: si ya Jesús había abolido la ley, si ya el sábado se había clavado en la cruz, ¿era necesario que Pablo estuviera por 3 sábados predicando la palabra de Dios en esos países? ¿Era necesario? No. Él pudo haberlo hecho ¿qué? Cualquier otro día, pero la palabra de Dios dejó claro que fuera sábado. Y me puedes decir: sí, Ramón, pero Pablo era judío. Me estás poniendo ejemplos de gente judía. No me estás dando algo específico de que los gentiles también guardaban el sábado. ¿Qué día guardaban los gentiles convertidos? Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente ¿qué? Le hablaran de estas cosas. Familia, ¿qué día los gentiles que no eran judíos querían seguir estudiando la palabra de Dios? Sábado. Porque ellos sabían de la santidad de ¿qué? De ese día. No solamente eso, dice... y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Y escuchen esto: al siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pregunta: ¿qué día guardaban los gentiles? Los gentiles convertidos, ¿qué día guardaban? El sábado. ¿Qué días ellos entendían que era un día ¿qué? Sagrado? El sábado era el día especial para ellos también aprender acerca de Dios. Pero esto ya Dios lo había dejado establecido. Dice Hechos capítulo 18, versículos 4 y 11. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a ¿qué? Y a griegos. Los griegos eran gentiles. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué día le predicaba a ellos? Sábado. A judíos y a griegos. Entonces podemos ver que en la palabra de Dios, por ejemplo,
O sea, porque el versículo dice claramente, me estipula que los gentiles convertidos al cristianismo, ¿qué día guardaban? El sábado. Pero en la palabra de Dios dice, en el libro de Isaías, capítulo 56, versículos 2 al 7, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda ¿qué? Para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer lo malo. Y miren esto, que el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Aquí está hablando de los gentiles, ¿sí o no? Está hablando de gente que no son judíos, ¿sí o no? Ya en Isaías Dios había establecido que el sábado también era para los gentiles. Y sigue diciendo, porque así dijo Jehová, a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo, escuchen esto familia, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Alabado sea el nombre de Dios. El sábado no es un día para los judíos, el sábado es un día que Dios quiso separar para toda la humanidad. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Jesús hizo el sábado, ¿lo instituyó en qué lugar? ¿En qué lugar instituyó Dios el sábado? En el Edén. Dígame cuántos judíos existían en el Edén. Solamente existía la raza humana. Por lo tanto, familia, no podemos decir que este día es un día para judíos, sino que este día es un día para el pueblo de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Si tú quieres seguir a Dios, si tú quieres disfrutar, y quiero mencionar algo de algo que yo mencioné ayer. Dios dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados ¿sobre qué? Sobre mi altar. Uno de los beneficios que leímos ayer de los 10 mandamientos leímos en el libro de Proverbios, que el que aparta su oído de escuchar la ley de Dios, su oración le es ¿qué? Abominable. Y mencioné que si yo quiero que mi oración sea escuchada por Dios, debo ser ¿qué? Obediente. Ahora, quiero mencionar esto. Es importante entender que el versículo dice, si apartas, aquel que aparte su oído de escuchar su ley. Puede ser que hasta ayer tú no habías escuchado eso. Puede ser que hasta ayer tú no sabías que los 10 mandamientos son los que están en el libro de Éxodo. Puede ser que hasta ayer tú no sabías lo importante que es la ley de Dios y la obediencia a la palabra de Dios y a lo que Dios ha establecido en los 10 mandamientos. Puede ser que hasta ayer tú no conocías eso. Eso no significa que tus oraciones eran abominación. Ahora, una vez comprendes cuál es la verdad, entonces debes poner tu oído a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Si yo aprendo por la palabra de Dios que estos son los 10 mandamientos, que esto es lo correcto, y yo digo, ok, eso está muy bien, pero como quiera yo no lo voy a guardar, eso se llama ¿qué? Rebelión. Entonces yo no puedo esperar que Dios escuche mi oración. ¿Estoy siendo claro? ¿Me estoy dejando entender? De la misma forma, familia, es posible que tú no hayas guardado un solo sábado en tu vida. Es muy probable que hasta esta noche tú no habías escuchado la importancia que es para Dios, lo importante que es para Dios que tú separes esas 24 horas para Él. Pero ya hoy estás aprendiendo algo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si tú quieres que tu vida espiritual tenga el crecimiento que debe tener y que Dios quiere hacer en tu vida, pon oído a lo que Dios te está diciendo. Este es el día que yo he separado. Lo bendijo y lo santificó. ¿Qué día se guardará en el cielo? ¿Cuántos queremos ir al cielo? ¿Será que va a haber un día diferente en el cielo? Aquí es donde yo me doy cuenta de cuán clara es la palabra de Dios.
y cómo la palabra de Dios es eterna y no varía. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 66, versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí. Pregunta, ¿ya estamos disfrutando de un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Ya lo estamos? No, porque todavía no ha ocurrido lo que vamos a hablar el sábado. Por lo tanto, lo que Dios me está hablando aquí en su palabra, tiene que ver con las cosas que van a ocurrir ¿cuándo? Después que Él venga. Amén. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de sábado en qué. Vendrán todos a qué. A adorar delante de mí, dice Jehová, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué día nos vamos a reunir todo el universo para adorar a Dios por la eternidad? El séptimo día, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, familia, quiere Dios que tú y yo empecemos a disfrutar la santidad de ese día desde aquí de la tierra, alabado sea el nombre de Dios. Porque es algo que vamos a estar disfrutando en el cielo. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. ¿Es esto un día para los judíos? No. ¿Es esto un día para todos los que queremos ser hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios? Entonces, ¿cómo se hizo el cambio del sábado al domingo? Quiero decirles esto, familia. No voy a entrar en detalles hoy. El sábado en la mañana vamos a hablar de los detalles de este cambio. Amén. Si usted quiere saber los detalles de cómo se hizo el cambio y por qué se hizo el cambio, lo invitamos para que esté el sábado por la mañana. Mientras tanto, podemos leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y esto es hablando acerca de una institución político-religioso. Amén. Una institución que tiene tanto un poder político como poder religioso. Y una de las descripciones de ese poder es la siguiente. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice: y hablará palabras ¿contra quién? A los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y ¿qué? Miren qué interesante. Esta institución político-religiosa iba a hacer lo posible por cambiar los tiempos y ¿qué? Es interesante ver que el mandamiento, en la ley, el mandamiento que tiene que ver con tiempo es ¿cuál? El cuarto mandamiento. Esa institución hizo un cambio de sábado a domingo por unas cosas que vamos a hablar el domingo. Solamente quiero que entiendan esto. ¿Ese cambio lo hizo Dios o lo hizo el hombre? Lo hizo el hombre. Dios no hizo nunca ese cambio. De hecho, en la palabra de Dios en ningún lugar existe un cambio de sábado a domingo. En ningún lugar. No hay absolutamente ningún versículo que enseñe la autoridad de cambiar la santidad del sábado a otro día, ya sea el domingo, sea el lunes o sea cualquier otro día. ¿Por qué? Porque lo que Dios bendice no le puede quitar esa bendición nadie. Lo que Dios santifica no le puede quitar esa santificación nadie. Y pregunto yo, ¿Dios cambia, sí o no? ¿Dios sabe el final desde el principio, sí o no? Y si Él estableció la santidad de un solo día, de un día específico, ningún ser humano puede decir, es que Dios cambió de opinión. Dios no cambia de opinión porque Él ya sabe desde el principio lo que es el final. ¿Cuántos creemos eso? Ese cambio no lo hizo Dios, ese cambio lo hizo el hombre. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 15, versículos 6 al 9. Otra cosa antes. Me gusta que el versículo dice, pensará cambiar los tiempos y la ley. Porque aunque la mayoría del pueblo cristiano hoy guarda un día que no es el día que Dios santificó y bendijo, ese día permanece santo y bendito hasta el día de hoy. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Tú puedes pensar que hiciste el cambio, pero el cambio no lo hiciste. Él pensó cambiar la ley.
tener unos mandamientos diferentes a los que dice Éxodo. Tú puedes pensarlo, pero la ley de Dios no cambia. ¿Y cuántos damos gloria a Dios por eso? Por eso es que dice que pensará cambiar los tiempos y la ley. Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 15, versículos 6 al 9, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Puedes pensar, Ramón, pero es que yo toda mi vida he estado guardando el domingo. Toda mi vida yo he ido a la iglesia el domingo. Yo no entiendo por qué. Y les voy a decir algo. Esto es lo que yo pensaba. Yo decía, pero es que esos adventistas son locos. Si todo el mundo va a la iglesia sábado, ¿por qué ellos tienen que ir? Van a la iglesia el domingo, ¿por qué ellos tienen que ir sábado? Ah, es que quieren ser diferentes. Quieren ser especiales. Pero es que eso no es un invento adventista. ¿Estamos claros con eso? Tú puedes decir, desde chiquito yo estoy yendo a la iglesia el domingo, perfecto, no hay problema. Pero Jesús te dice que estoy invalidando el mandamiento de Dios por mi tradición. Y aquí la tradición no es lo importante, sino la voluntad de ¿quién? De Dios. Hipócritas, dice Jesús. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? ¿Qué mandamientos debemos guardar? Los mandamientos de Dios, establecidos como están en su palabra en el libro de Éxodo. ¿Qué ocurrirá a las iglesias que cambiaron el sábado? Cuando yo leí este versículo también me impactó mucho. Hay una responsabilidad muy grande que recae sobre los líderes de las iglesias. Escuché personalmente un evangelista muy famoso de Puerto Rico. Esto lo escuché. Que él dijo que él sabía que el día del Señor era el sábado. Y que él reconocía que el día de reposo bíblico era el sábado. Pero que él no podía imponerle el sábado a su feligresía y que si la feligresía se quería reunir domingo, él podía permitirlo. Y él estaba bien porque él guardaba 2 días, el sábado y el domingo. Miren qué bonito. Es que bien. Hay una responsabilidad sobre los líderes que estudian la palabra de Dios y que le enseñan la palabra. Miren, esto, yo sé que eso se está grabando, pero bueno. Si me apedrean, pues. Miren, familia. Conozco una persona muy cercana a mí, que es pentecostal. Y en su iglesia saben, es que voy a chotear, pero anyway, saben que yo soy adventista y que tengo una unión familiar con él. Es mi mamá, está bien ya. Anyway, porque es que es más fácil decirlo y ya. Entonces, saben que su hijo es adventista y de hecho, desde que ella dijo que su hijo se bautizó en la iglesia adventista, dijeron, esa gente son peligrosos. Cuidado, no los escuche. Pero Dios hace su obra. Amén. El asunto es que un domingo iban a tener un programa especial donde iban a hablar de los 10 mandamientos. Y le dicen a ella, te toca decir el 4º mandamiento. Y ella le dijo, esa fue la esposa del pastor, le dijo a ella, que debía discutir el 4º mandamiento. Y ella le dijo, ¿tú estás segura? Y ella le dice, sí, estoy segura. Dice, tú lo leíste, ¿tú estás segura? ¿Saben que cambiaron el programa? Tuvieron que hacerlo de otra forma. No fueron mandamiento por mandamiento porque sabían que si lo exponían, el pueblo iba a preguntarse, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrirá con las iglesias que cambiaron el sábado o que no enseñan el sábado como deben estar enseñándolo? Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Voy a hacer una pausa aquí. Aquí está hablando Dios de la gente pagana. Oh. Miren lo que le está hablando. Violaron mi ley. ¿Qué pueblo estaba sujeto a la ley de Dios? ¿Los paganos o el pueblo de Dios?
¿A qué pueblo le está dirigiendo esto Dios? Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Familia, yo quiero decir algo. Este sitio es santo. Quizás usted no me escuchó, lo voy a decir de nuevo. Este sitio es santo. Cuando yo comencé en la iglesia, yo no sé si yo dije esto la otra vez que yo vine, cuando yo comencé en la iglesia, una de las cosas que a mí me enseñaron fue que el parking de la iglesia era el atrio, que esto aquí era el lugar santo y que este lugar era el lugar ¿qué? Santísimo. Teniendo en cuenta el santuario ¿qué? Terrenal y el santuario. El tabernáculo y el santuario. Y he escuchado personas decir y debatir, no, eso era el santuario, esto es otra cosa, esto es diferente, ya esto no se puede ver de esa manera. Y yo tengo un problema con ese pensamiento. Cuando Moisés se encontró con Dios en el desierto, en la zarza ardiendo, cuando él llega allí, que él ve la zarza ardiendo, Dios le dijo a Moisés unas palabras muy específicas. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás es ¿qué? Pregunta, ¿aquel lugar era santo porque el que compró aquel sitio era santo? ¿Aquel lugar era santo porque aquel sitio lo santificaron de alguna manera? ¿Aquel lugar era santo por qué? ¿Por la presencia de quién? De Dios. Aquel lugar era santo porque Dios estaba allí. Amén. Pregunta, ¿cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen y están seguros de que Dios está aquí? Este lugar es santo. Tú puedes pensar, no, este no es el santuario. Ok, perfecto, respeto tu pensamiento. Pero si Dios está aquí, es santo. Y este lugar se tiene que respetar. No debemos estar aquí metiendo lo que no tenemos que estar metiendo. Para Dios lo que contamina es lo que dice lo siguiente: no supieron hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Familia, velemos lo que se dice y lo que se hace desde aquí, porque este lugar es santo. Las cosas profanas, las cosas del mundo no son para mezclarlas con la luz. La luz y las tinieblas no mezclan. Y cuando nosotros mezclamos las cosas del mundo con las cosas del cielo, estamos haciendo precisamente esto. No hacemos distinción entre lo santo y lo profano. Sigue diciendo, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y miren lo que dice ahora: de mis sábados apartaron sus ojos. ¿Quién estaba apartando sus ojos del sábado? El pueblo de Dios. ¿Podemos nosotros, guardadores del séptimo sábado, del séptimo día, estar apartando nuestros ojos de Dios y de hacer las cosas correctamente en el sábado? Apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Familia, esto es serio. Para Dios esto es un asunto serio. Porque lo que envuelve el sábado no es un simple hecho de unas 24 horas, es que es un asunto de adoración. ¿Amén? ¿Es un asunto de qué? Si usted quiere saber cuán importante es esto, no se pierda el tema del sábado por la mañana. Y usted se va a dar cuenta de cuán importante es esto para Dios. Esto no es un chiste, familia. Esto es serio. Para Dios, hacer las cosas correctamente es muy serio. ¿Importa si guardo cualquier otro día? Santiago capítulo 2 versículo 10 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofende un solo punto, esto lo hablamos anoche, se hace culpable de ¿qué? El cuarto mandamiento nos acuerda guardar ¿qué día?
el séptimo día, por lo tanto yo no debo guardar el que a mí me dé la gana. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 2 versículo 3 dice que Dios bendijo y santificó ¿cuál día? El séptimo. Por lo tanto, ese es el día que yo debo ¿qué? Guardar. Si tú quieres guardar el domingo también, el lunes, el martes, el miércoles, perfecto. Nadie te está pidiendo eso. Lo que Dios te pide es que guardes ¿qué? El séptimo día. Amén. ¿Cómo desea Dios que guarde el sábado? Aquí es que se pone interesante esto y estamos terminando, no se me asusten. Isaías capítulo 58 versículos 13 y 14. Si retraes del sábado tu ¿qué? De hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Qué voluntad se debe hacer ese día? Familia, el día no me pertenece a mí, el día le pertenece ¿a quién? A Dios. Y no solamente eso. Si lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová y lo veneras, miren cómo, no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad, no es haciendo lo que yo quiera, no es pensando lo que yo puedo hacer o no hacer. Ese día es para apartarlo, para yo estar ¿con quién? Con Dios, para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero ¿saben hasta qué punto Dios está pendiente de ese día? Ni hablando tus propias palabras. ¿Verdad que nosotros no somos muy cuidadosos de las conversaciones que tenemos en sábado? ¿Verdad que a veces hablamos de cosas que no debiéramos estar hablando el sábado? Y nos desviamos. Ustedes no saben cuántas veces Jessica y yo en el carro, es sábado, porque uno se ¿qué? Uno se va, uno se desvía. Pero familia, Dios quiere que tu mente y mi mente esté conectada completamente con el cielo durante esas horas. Dejemos las cosas del mundo aparte. No dejemos que nada nos distraiga de la comunión que Dios quiere tener contigo. Aún nuestras palabras debemos tener mucho cuidado de cuáles son nuestras conversaciones. Entonces te deleitarás en Jehová en ese día. ¿Cuántos quieren deleitarse en Jehová? ¿Cuántos quieren ver de verdad la gloria de Dios en ese día? ¿Es tan necesario guardar el sábado? Hechos capítulo 5 versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que ¿qué? Familia, este principio es para todo. Pero con relación al sábado, familia, es posible que la tradición, la familia, todo el mundo se me pueda acercar, pero cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, debo tener este principio en mi mente. Es necesario obedecer a Dios antes que ¿qué? Y tú me puedes decir, y me lo han dicho, no honramos la resurrección de Cristo al guardar el sábado, porque el problema es que la iglesia protestante dice que cuando tú buscas, miren, voy a ser más claro. El cambio del sábado al domingo fue por una institución de la Iglesia Católica. Eso lo vamos a ver el sábado. El asunto es el siguiente, cuando las iglesias protestantes guardan el domingo, ¿están guardando una institución católica o una institución bíblica? Católica. Por eso es que tú puedes preguntarle a cualquier persona de la iglesia católica y te va a decir, no, el día del Señor es el domingo. Pero cuando tú vas a una persona que es protestante, que no es de la iglesia católica, y tú le dices cuál es el día del Señor, te dicen el domingo. ¿Por qué? Y a la conclusión que han llegado es que ellos guardan el domingo porque quieren conmemorar la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos habían escuchado eso? Ese día lo guardan para conmemorar su resurrección. ¿Saben que ya Dios había establecido algo para conmemorar la resurrección de Jesucristo que no era guardar el sábado? Ya Dios había dejado algo para conmemorar su resurrección. ¿Quieren saber cuál es eso? ¿Qué es eso? ¿Quieren verlo? ¿Cómo conmemoramos la resurrección de Jesucristo? Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de ¿qué?
Por lo tanto, familia, lo que Dios instituyó para conmemorar la resurrección de Jesucristo es el bautismo. Alabado sea el nombre de Dios. No debemos estar guardando un día pensando que así yo conmemoro la resurrección de Jesucristo, cuando ya Dios dejó algo para que tú conmemores su resurrección. ¿Y cuántos queremos conmemorar la resurrección de Jesucristo? ¿Saben algo, familia? Mañana vamos a hablar acerca de esto, de lo que es el bautismo. Fíjense que aquí la palabra de Dios la compara ¿con qué? ¿Con qué? Con la muerte y con una resurrección. El bautismo es una muerte necesaria. Mañana vamos a hablar de lo que es el bautismo y cómo es el bautismo bíblico y por qué Dios quiere que tú y yo seamos bautizados. Amén. Los esperamos mañana. Mientras tanto, ¿qué debo recordar para estar preparado? Número 1, Dios mismo instituyó el sábado en el Edén antes del pecado y Él lo llama su día ¿qué? El sábado fue creado para beneficio nuestro y fue el único día de la semana que recibió una bendición especial de Dios. Número 3, es una señal de creación, de redención, santificación y obediencia. Jesús guardó el sábado mientras estuvo en la tierra. Los discípulos y aún los gentiles guardaron el sábado después de la muerte de Jesús. Y en la tierra nueva adoraremos a Dios. ¿Cuál día? De sábado en sábado. ¿Cuántos queremos disfrutar de eso? Familia, preparémonos para el encuentro con Dios. Y una de las partes de la preparación es adorar a Dios como Dios desea que lo adoremos. El sábado no es simplemente 24 horas para yo descansar, es un día que Dios lo ha separado para que tú y yo lo podamos adorar a Él sin interrupción ninguna. ¿Cuántos deseamos disfrutar de eso? Mañana a las 7:30, el tema es una muerte necesaria. A las 7:30 los esperamos a todos, vamos a ponernos en pie y vamos a tener una oración. Bondadoso y eterno Padre que está en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de reunirnos esta noche una vez más para escuchar tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que al salir de este lugar, tus santos ángeles nos lleven y nos cuiden y nos traigan de vuelta mañana, Señor. Te agradecemos por el mensaje de esta noche, Señor, y porque sabemos por tu palabra que tú has querido separar estas horas para que nosotros podamos disfrutar contigo. Ayúdanos a valorarla, Señor. Ayúdanos a entender la santidad de ese día y que nuestra mente, nuestros actos, nuestras palabras, todo esté en conexión contigo para que podamos honrarte como tú te mereces, Señor. Bendice esta iglesia, al pastor Cosme, a su familia, a cada una de las personas que está aquí presente, a cada uno de los líderes de esta iglesia, Señor, y que mañana podamos regresar una vez más para escuchar tu palabra. Son bendiciones que te imploramos por los méritos de Cristo Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches, familia, y que Dios les bendiga.